que mantuvo el concepto inicial de lo que era una hormona, ¿no? O sea, una sustancia que era producida por un tejido, circulaba en sangre y a distancia hacía efecto en otro órgano. Ese era el concepto clásico de hormona, ¿no? Y así se inició este concepto con la primera hormona descrita en 1902, que era la secretina. Bien, otro concepto importante es especificar de dónde viene la palabra hormona. La palabra hormona viene del griego incitar la actividad, porque las hormonas actúan incitando actividad, y la mayoría de ellas incitan a actividad gracias a su influencia en enzimas, porque las enzimas tienen dos orígenes en la actividad: su codificación genética y su influencia hormonal. Entonces, a veces una enzima no funciona porque hay una mutación o un polimorfismo que impide el funcionamiento de la enzima, o es una hormona que no se secreta en cantidades adecuadas y no activa la enzima. Entonces, miren cómo es el papel primordial de la enzima, que es regulado por dos factores: el factor genético y el factor hormonal. Y por supuesto, la actividad enzimática, que es regulada, ya saben ustedes, por el efecto sustrato, concentración de enzima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre ellos está el factor genético y el factor hormonal. Entonces, por eso es que se le puso este concepto de incitar a la actividad. Y la definición clásica señalaba solamente un modo de actuar, es decir, la parte endocrina, ¿no? Pero ahora sabemos que hay una actividad paracrina, en donde un tejido secreta una sustancia, que es la hormona, y esta hormona actúa sobre otras células en la célula adyacente vecinas y regula la actividad de la célula adyacente. Esto se llama actividad paracrina, ¿no? Ya no es la actividad endocrina que va en sangre, sino actividad paracrina. Muchos mecanismos tienen esa actividad paracrina, pero hay una actividad autocrina, cuando las mismas células producen un producto hormonal y este producto regula a sí mismo el metabolismo de la misma célula que lo produjo. Esto se llama regulación autocrina. Y además hay muchas células que producen también diferentes sustancias, pero que no salen. Y dentro de ellas regulan el metabolismo de la célula. Y esto se llama intracrina. Todos estos mecanismos son importantes en reconocerlos y recordar dónde se realizan, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba en un congreso de nutrición y alguien me preguntaba cómo es que la leche materna se puede mantener en cantidad adecuada. Y la respuesta era dos respuestas había. Uno, por actividad hormonal clásica, propiamente dicha, porque la succión del pezón estimula la prolactina y la prolactina estimula la secreción de leche. Pero esa es la actividad endocrina, la clásica. Pero además, la glándula mamaria tiene una actividad autocrina. ¿Cuál es la actividad autocrina? Es que la leche materna produce, o sea, las células de las lactófaras producen, las células lácteas, perdón, producen una sustancia que se llama sustancia inhibidora de la producción de leche. Esa sustancia inhibidora de la producción de leche se secreta, ¿no? Y regula la misma secreción. Entonces, si esa sustancia se mantiene secretando, inhibe la producción de leche. Esa sustancia que está en el intersticio y que forma parte de la leche tiene que ser extraída para que la célula comience a producir más leche. Entonces, eso quiere decir que si el bebé no lacta todo bien y no extrae ese contenido, la función autocrina de esa sustancia va a seguir funcionando e inhibiendo la leche materna. Para que ustedes vean que es necesario comprender esa acción endocrina de algunas hormonas o acción autocrina, y de eso vamos a comentar en los diferentes órganos endocrinos cómo funciona esto. Entonces, no se olviden, las hormonas son un medio de comunicación intracelular. ¿Cómo es que se comunica? ¿Cómo es que permite la comunicación entre células, entre órganos y tejidos? Bajo 4 mecanismos: la acción endocrina, la acción paracrina, autocrina, la acción autocrina y la acción intracrina. Son 4 mecanismos
que permiten a las hormonas funcionar como excelente medio de comunicación intracelular. Bien, entonces vamos a definir a las hormonas como sustancias químicas que son sintetizadas en glándulas endocrinas, ¿no? Y que actúan bajo señales químicas, ¿no? Produciendo modificaciones metabólicas en otros tejidos. Los otros tejidos en donde actúan las hormonas se llaman órganos blancos. De tal manera que la figura que ustedes tienen que tener de ahora en adelante de lo que es un mecanismo de acción hormonal es esto. La hormona se produce en un tejido. La hormona circula o se transporta, ya sea en la sangre, en el tejido, etc., pero se transporta. Y tiene un efecto. O sea, cuando ustedes hablen de deficiencias hormonales, no es porque esté en deficiencia la producción, puede haber un deficiente efecto de la hormona. ¿Okay? Y esos son ejemplos claros que nos dicen, que nos enfatiza la idea de que ustedes quieren enfocar el problema del mecanismo de actividad hormonal así. La hormona se produce, la hormona circula y la hormona llega. Si no se produce, no hay actividad hormonal. Si no circula adecuadamente o no se transporta, no hay actividad hormonal. Si no actúa sobre sus receptores, no hay actividad hormonal. O por otro lado, si se produce en exceso, hay más actividad hormonal. Si circula en exceso, hay más actividad hormonal. Y si los receptores aún se mantengan en concentraciones normales, si los receptores tienen mayor afinidad por la hormona, entonces hay mayor actividad también de esa hormona. Entonces tienes que tener claro ese esquema de acción de las hormonas que requieren un órgano blanco que tenga receptores específicos para las hormonas. Esto es tan importante que ¿cómo uno reconoce que una hormona actúa en un tejido? Porque identifica los receptores de esa hormona en ese tejido. Por ejemplo, ¿cómo identificaron que la colecistoquinina podría de alguna manera funcionar como un neurotransmisor? Porque tiene receptores en el tejido cerebral. Entonces uno no se imaginaba que la colecistoquinina, que tiene que ver con el aparato digestivo, vaya para el cerebro. Eso es era imposible de pensar, pero así es. Por eso que existe confusión en lo que es, qué cosa es un neurotransmisor y qué cosa es una hormona. Y eso lo vamos a aclarar. Entonces, el concepto de órgano blanco tiene que ver con la presencia de esos receptores. Bien. ¿Cuál es la clasificación de las hormonas? Eso está en la mayor parte de los libros. Yo solamente les quiero presentar así, a grosso modo, cómo estas hormonas pueden ser oligopéptidos, ¿no? De menos de 20 aminoácidos que están en este lado, como se ve bien también. Por ejemplo, la vasopresina es un oligopéptido de menos de 20 aminoácidos, o de repente polipéptidos de 21 a 50 aminoácidos, como en el caso de la paratormona, ¿no? Que tiene 34, la actividad hormonal. Pero también muchas de ellas son proteínas verdaderas, como la prolactina, o algunas otras son glucoproteínas, como la FSH. Entonces, de acuerdo a eso, se clasifican en hormonas proteicas, ¿no? De acuerdo a su constitución. Pero también hay hormonas no proteicas, por ejemplo, las catecolaminas, los esteroides. Todos los esteroides, pues, no son proteínas, son esteroides que derivan del colesterol. Y eso lo vamos a ver. Las hormonas sexuales, las hormonas ováricas, las hormonas mineralocorticoides, los glucocorticoides, los andrógenos, ¿no? El estradiol. ¿De dónde viene? Del colesterol. Es el mismo precursor que permite formar esas hormonas. Por eso es importante el colesterol. También hay las tironinas, que vamos a repasar, y estos neurotransmisores, la serotonina, la melatonina, que es otra hormona, y las prostaglandinas, que también están acá dentro de este conjunto de hormonas no proteicas. Acá está el concepto de órgano blanco. No se olviden, un tejido blanco se definía como el poseedor de una respuesta bioquímica o fisiológica única para una hormona. Cualquier tejido en el que se pueda demostrar que la hormona se une a su receptor, uno deduce prácticamente que algún efecto tiene esa hormona en ese tejido. Y así sucede con un montón de hormonas que se ubican los receptores en determinados tejidos y no se sabe qué efecto tiene. Porque
porque no lo terminamos de conocer.